Veníamos en Hechos 25 diciendo: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. Recordemos pues que Pablo pasó como pan de queso maluco de mano del tribuno a Félix como gobernador, y ahora está en manos de Festo para ser juzgado. El asunto es que para Festo el tema se volvió difícil, porque con esta apelación que Pablo ha hecho de ir a César, es decir, llegar hasta Roma, no solamente se logra que la vida de Pablo se conserve hasta llegar a Roma, como el Señor Jesús le había dicho que sucedería, sino que también Festo queda en entredicho su capacidad de gobernar, porque el asunto o el hecho de que alguna persona o un ciudadano romano como Pablo apelara a César indicaba que el caso o no había sido bien juzgado en la provincia de origen, o el respectivo gobernador, en este caso Festo, no tenía las capacidades para ostentar semejante cargo. Así que, aprovechando la presencia de Agripa, que es un amplio conocedor de las costumbres judías, como podemos ver, Festo ignoraba completamente las costumbres de los judíos. Eso se manifiesta en cada una de sus palabras y en sus intentos por acomodar las cosas. Entonces él le narra a Agripa: un hombre ha sido dejado preso por Félix, se refiere a Pablo, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, recordemos que hace unos versículos leímos que él visitó Jerusalén antes de bajar plenamente a Cesarea, se me presentaron los principales sacerdotes y sus ancianos de los judíos. A mí me queda, por ejemplo, la duda acerca de si Festo sabía acerca de la acechanza que los judíos le estaban tendiendo. Aquí en el texto parece que no.
Se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos, a propósito de las costumbres romanas, Festo sí sabía, entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acreedores pues, la posibilidad de defensa y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Recordemos que es el primer caso que Festo atiende como gobernador y es precisamente el asunto de Pablo, al cual Félix no le dio solución, pudiéndosela haber dado. El tribuno Licias tampoco le dio solución, pudiéndosela haber dado. Y como vamos a ver, Festo tampoco pudo, porque con esta apelación que Pablo hace de presentarse en Roma ante el César romano, pues se le escapó de las manos el asunto. Sin embargo, tiene un problema, Festo, y es que no sabe qué escribirle a César con respecto al caso que le está llegando. Pero aquí tenemos a Festo narrándole a Agripa su situación. Y estando presentes los acusadores, y aquí es donde tú y yo vamos a mirar lo ignorante que era Festo acerca de las costumbres judías. Me recuerda a algunos creyentes que no leen las Sagradas Escrituras, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, y entonces también son completamente ignorantes acerca de lo que es la esencia del cristianismo, la esencia del judaísmo, cosas que nosotros debemos incorporar en nuestra vida para poder entender qué clase de fe es la que tenemos. Bueno, pero a Festo se le disculpa, a los creyentes no. Ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Claro, es que Festo pensaba que era alguna situación jurídica de tipo romano, de derecho romano, pero no lo era. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Entonces, este asunto se le escapa de las manos a Festo. Al no conocer nada de las costumbres judías, realmente no sabía qué era lo que estaba ocurriendo en ese juicio. Y de un cierto Jesús. Miren cómo Festo habla de nuestro amado Señor Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Así ocurre en la vida de muchas personas. No saben nada acerca del Señor Jesús. Por eso Pablo aprovechaba cualquier situación para hablarle de él a los que no conocían. Entonces, aquí, como vemos, Festo sabe más de maternidad de gallinas que de religión judía y de cristianismo. Y de cierto Jesús, ya muerto, claro, para él es simplemente alguien fallecido. Para nosotros es el Cristo resucitado. El que Pablo afirma estar vivo. Entonces, esta es más o menos la idea que todos los romanos de esa época, ajenos a la fe y al cristianismo, tenían acerca del Señor Jesús. Entonces, como para los romanos y para los griegos, la resurrección era un pensamiento más bien como para burlarse de él. Según el concepto mental de los romanos y de los griegos, si Cristo, el Señor Jesús, había muerto, para ellos solo un necio podía decir que estaba vivo. Por eso esta forma tan despectiva en la que Festo habla, se los leo nuevamente. Y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Entonces, ahora Festo pues es muy sincero al hablar con Agripa. Mire lo que le dice. Yo, Festo, dudando en cuestión semejante, es que a propósito, ¿cómo se investiga una resurrección? No, pues es un asunto de fe. Pero los hechos, recordemos que al leer juiciosamente el Evangelio de Mateo en los capítulos finales, los religiosos judíos le pagaron a los soldados que custodiaban la tumba para que dijesen
que los discípulos se habían robado el cuerpo del Señor Jesús. Y esa fue la versión oficial, no solamente de la religión judía para sus feligreses, sino también la de los romanos para sus gobernados. Entonces, la duda de Festo es más que entendible. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén. Ya sabemos que los judíos seguramente lo inclinaron a esa propuesta con sus atenciones, pues pasó varios días con ellos en Jerusalén. Entre ellos, dice acertadamente Lucas en su narración. Le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Esa era la apariencia. Vamos a darte un buen juicio, vamos a ser muy justos, pero es que por congraciarse con los judíos, Festo es que realmente estaba haciendo tal propuesta. Y aquí viene y dice Festo: mas como Pablo apeló, esta fue una movida de ajedrecista acertada de Pablo dirigida por el Espíritu Santo. Además obró conforme a derecho. No hubo, Festo no podía decir que la justa defensa del apóstol Pablo iba en contravía con el derecho romano. No, Pablo obró conforme a derecho. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, es decir, había que guardar, una vez Pablo apelaba, tenía que garantizarse la custodia de Pablo como acusado. No le podía pasar nada. Él tenía que llegar vivo allá a Roma, pues a Augusto había apelado, al César. Entonces, para que se les reservase para conocimiento de Augusto, aquí la palabra conocimiento es un término legal en el cual se expresa que la decisión le correspondía precisamente en esa última instancia al emperador romano. Augusto es un título, no es un nombre, significa reverendísimo y fue un título adoptado en su momento por Octavio César y fue copiado por sus sucesores luego. Entonces la explicación que Festo le está dando a Agripa tiene toda la razón de ser. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que yo le enviare a César. Entonces lo tenía que mantener bien vigiladito. A Pablo no le podía pasar absolutamente nada. Y nuevamente aquí aparece otro título con el cual se identificaba al emperador, César. César aquí no es un nombre, es un título y significa zar o Kaiser. Agripa ha estado escuchando pues juiciosamente esto, hasta donde se lo permitían los múltiples guayabos que tales fiestas de agasajo se le hacían a cada una de estas visitas imperiales, digámoslo así. Entonces Agripa dijo a Festo: de rey a gobernador ahora es la cosa. Yo también quisiera oír a ese hombre. Me parece interesante el tema, es lo que le está expresando. Es que si usted y yo lo miramos también desde el punto de vista secular, el asunto a nivel jurídico era interesante para cualquiera. Pues Agripa también se interesó. Yo también quisiera oír a ese hombre. Y Festo le contestó: mañana le oirás. O sea, listo. Recordemos que este caso era un encarte para Festo. Necesitaba salir de él lo más pronto. Además era el primerito y le toca semejante hueso. Miren pues. Al otro día, dice Lucas en su narración, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa. Aquí la palabra pompa se refiere a la ostentación. Aquí la palabra pompa se refiere a la apariencia, al despliegue de orgullo y de boato que en estas visitas se hacían, tanto de los visitantes como de quienes los hospedaban, en este caso Festo.
Esto se constituyó, pues, además de un asunto jurídico, en un evento casi que social. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, miren ustedes, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad. Aquí audiencia, pensemos que están entrando a un auditorio. Esta audiencia entra a un auditorio. Y con respecto a los tribunos, no eran cualquiera. Cada tribuno estaba a cargo de un tribunal. A usted le parecerá pues obvia la explicación, pero es que créame que estar a cargo de un tribunal era una cosa importante. Así como Licías allá en Jerusalén era un tribuno, aquí tenemos varios. Entonces aquí en Cesarea había 5 de estos tribunos. No se nos refieren los nombres, pero estamos hablando de personas con rango e importancia como la del tribuno allá en Jerusalén, que a propósito tampoco le dio recuerdo, solucionó el caso de Pablo. Y los principales hombres de la ciudad, seguramente referidos a personas de rango, de estrato social entre los gentiles, que eran invitados a esta clase de cosas. Entonces, quiero decirte por qué estamos hablando de todo esto. Es que el Señor no dejó sin testimonio a ninguno de estos tribunos de que Él existe, de que Él es Dios. Vamos a ver la defensa que Pablo hace ante Agripa en el capítulo 26. Pero aquí yo quiero invitarte a que cuando juiciosamente leas las Sagradas Escrituras, permite que sea el pasaje el que te hable y no te sientas solo leyendo la Escritura. A propósito, quisiera aportarte eso. Cuando uno entra a la lectura juiciosa de la palabra, lo debe hacer con una reverencia y un respeto impresionante. Me explico. En este caso, del pasaje que estamos analizando, yo, por ejemplo, pienso que cuando estoy leyendo ese pasaje no estoy solo, estoy en compañía de Lucas, que fue el que lo escribió, pero también estoy en compañía del Espíritu Santo, que fue el que inspiró a Lucas. Y en este caso, hago una inmersión en el pasaje y se me hace tan real porque puedo ver aquí en este auditorio al cual la audiencia llegó a un hombre tan importante en su época a nivel gubernamental y social como Agripa. Y puedo ver sus vestidos que impresionan a la última moda de esa época. Y también puedo ver a Berenice, esta señora que a propósito es la hermana y la mujer de Agripa. Y también puedo ver al confundido y necesitado Festo. Pero también puedo ver a estos mínimo 5 tribunos que han sido invitados para no solamente agasajar la visita, sino que necesitan aprender de cómo se lidia con esta clase de situaciones. Y también puedo ver a principales hombres de la ciudad. Uno no puede pasar por el pasaje y pensar que está solo en él. Miren la cantidad de actores que hay en el pasaje. Y entonces, por la fe, yo también puedo ver cómo el Señor Jesús, que ha hablado con el apóstol Pablo, lo tiene allí dando testimonio acerca de él, porque en su momento, allá atrás en Hechos, por donde ya hemos pasado, el Señor Jesús le dijo que iba a dar testimonio acerca de él ante reyes. Y aquí se está cumpliendo la situación. Pero también puedo ver al Padre Celestial gozoso de que estemos renovando con las Sagradas Escrituras nuestro entendimiento y verlo obrando en todos los tiempos, a pesar de la distancia de años que tenemos con este pasaje, es completamente vivo para mí. Quisiera animarte, por favor, que cuando entres a la lectura de las Sagradas Escrituras, te veas algo más como un solitario o una solitaria en un rincón leyendo un libro. No, señor, bien ocupadito y bien acompañadito. Y entrando en la audiencia, cierro ese pequeño paréntesis, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Es interesante. Aquí vemos entrar a Pablo, prisionero,
en su sencillez y definitivamente sin la pompa y el boato de todos estos principales de la ciudad de Cesarea y su prestigioso visitante. Ralph Earl hace esta comparación. Dice: el potentado Agripa y Pablo el prisionero. Agripa llegó por sus medios y Pablo fue traído, posiblemente en cadenas. Agripa entró con gran pompa y Pablo sin ningún cortejo. Agripa acompañado por la exuberante Berenice y Pablo solo. Agripa esclavo del pecado, pero Pablo completamente libre en Cristo. Agripa acompañado por una mujer malvada y Pablo escoltado por su Señor invisible. Entonces, nos anima este observador Ralph que nos animemos a pensar el contraste entre Agripa y el apóstol Pablo en el día del juicio final, en donde las cosas estarán completamente al revés, en donde Agripa, que como vamos a ver, no aceptó el llamado a ser creyente y a creer en Cristo Jesús, será el que como preso entre a ese tribunal y podrá ver a Pablo realmente en la condición en la que el Señor Jesús lo tiene. Así que yo le animo, mi amigo y mi amiga, creyentes en Dios, no se sienta el de menos. Si usted es una persona nacida de nuevo con renovación de entendimiento y una vida santa para Cristo, usted es el de admirar en el tribunal de Cristo. No se deje cegar los ojos por las cosas temporales y por las posiciones o por las situaciones que le esté tocando vivir. Usted es de Dios y, como dijo Ralph, al que cité, también el Señor invisible te escolta y te ayuda y te sostiene en todo. Entonces Festo, miren cómo avanza Lucas en esta situación, dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros. Festo hace una introducción, le correspondía como anfitrión y además como juez y gobernador en ese sitio. Aquí cuando se refiere a Agripa, ya explicamos hasta la saciedad que es Herodes II, hijo de Herodes I, el de Hechos capítulo 12, nieto de aquel asesino de niños en Mateo capítulo 2, Herodes el Grande. Y también me imagino que miró Festo en esta apertura a todos estos varones, tanto los tribunos como los principales de la ciudad. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, señalando seguramente a Pablo, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Claro, es que ya hemos escuchado casi que hasta la saciedad las acusaciones y las exigencias de sus acusadores, los de Pablo. Lo acusan de muchas cosas y su exigencia es que lo maten. Él les narra la situación entonces a los presentes. Y recordemos que los judíos se mantenían gritando que Pablo no debía vivir más. Lo han llamado peste, lo han llamado sedicioso, lo han llamado profanador, lo han llamado cabeza de una secta. Se mantenían gritando eso. No debe vivir más. En otras palabras, en una sola palabra, mátenlo. Eso era el único querer de esta gente. Pero yo, Festo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, porque es que además así es, Pablo no había hecho nada digno de muerte, y como él mismo apeló a Augusto, mire cómo Festo compensa su incompetencia
derivando en Pablo la responsabilidad de tenerlo que mandar a Roma. Es que ya sabemos que si Pablo no hacía esto, lo matan allá en Jerusalén si acepta la propuesta de Festo de ir a Jerusalén para ser juzgado nuevamente allá. Y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Es que el papel sí puede con todo, ¿no? Mejor aclaremos, digamos que le tocó enviarlo a Augusto. Y aquí viene el embrollo en el que a ustedes a mí nos parece, pues al pasar de largo, que eso no tiene mucha importancia, pero para este gobernador era una cosa seria. Él dice, como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, lo que aquí quiere decir es nada conforme a derecho romano, o sea, no tengo ninguna justificación jurídica como para enviarlo allá. Pero se enfrentaba ante la situación de que Pablo apeló, por eso es que se le complica el caso a Festo. Y miren que aquí Festo llama Señor al emperador. En este caso se estaba refiriendo a Nerón, que del 54 al 68 después de Cristo gobernó. Y le dice mi Señor, Kyrios en el original. O sea, Nerón era Dios para Festo. Qué contraste con Pablo, que siempre dice que su Señor, su Kyrios, es el Señor Jesús, como tú y yo lo debemos decir. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído entre vosotros, obviamente, gente respetable, tribunos y principales, y desde luego ante Agripa. Y mayormente, dice Festo, ante ti, oh rey Agripa. Lo exalta por encima de todos los presentes. Recuerden que el adular estaba al orden del día en todos estos tribunales y en todas estas reuniones. Y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Desde luego, esta es una sesión informal de este tribunal. Agripa lo que estaba allí era para escuchar, simplemente porque el curso del proceso ya había sido señalado por Pablo al apelar. Lo único que Festo puede hacer acá es que le aporten, por favor, qué puedo escribir para justificar no solamente el viaje, desplazarse desde Cesarea, que eso implicaba recursos del mismo imperio, además custodiado seriamente para que llegase vivito allá. Entonces, como no tenía nada que decir, necesita algo para escribir. Y él es sincero en esto, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Sí, qué ironía, ¿cierto? Una persona que, como Festo, no debía seguir ninguna pera en dulce, porque para llegar a ocupar esos cargos no era pues un dechado de virtudes humanas, hartas mentiras debe haber dicho durante todo su proceso de crecimiento dentro del engranaje romano, pero ahora se halla sin palabras. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Sí, es que no tenía sentido. El único sentido lo podemos ver nosotros con la lectura juiciosa de la palabra y con toda esta perspectiva de los años, miles, y era que Dios necesitaba que Pablo diera testimonio también de él en Roma. Y no informar de los cargos que haya en su contra. Es que además se los tenía que inventar, porque no había ningún cargo, por lo menos cierto. Amigos y amigas, nuevamente, la lectura juiciosa de la palabra debe hacerse de manera juiciosa. Quiero recalcar nuevamente, y este énfasis, no quiero parecer hablando o llorando sobre la leche derramada. Mire, nosotros debemos ser custodios de nuestras propias almas.
No solamente porque sabemos que, al igual que Festo, al igual que Pablo, al igual que Agripa, al igual que el tribuno aquel, al igual que Félix, Berenice y toda esta gente que hay, los tribunos, nosotros también tendremos que pasar por el tribunal de Cristo. Y lo mejor para pasar derechito es saber en quién hemos creído, en Cristo Jesús, y por qué hemos creído en Él, guiados por el Espíritu Santo, y por qué hemos sido reconciliados en Él, por la gracia que el Padre ha depositado en Él, y porque nosotros también debemos estar preparados para darle testimonio a otros en nuestra generación, así como lo hizo Pablo, porque mira, Pablo ya está muerto, Félix también, Agripa con su Berenice, el tribuno de Jerusalén y los tribunos de Cesarea, estos principales, inclusive aquellos 40 y más que se conjuraron para matar a Pablo, Ananías, el sacerdote aquel que mandó a bofetear a Pablo, el que lo golpeó también, Lucas mismo, que es el que nos narra. Pero ellos fueron dadores de testimonio, en este caso como vamos a ver Pablo, Lucas narrándonos todo esto, y aquellos que recibieron el testimonio, otra cosa es que no lo hayan aceptado. Pablo, podríamos decir, como ya se dijo también aquí en Hechos con el rey David, sirvió a su generación. Nosotros también debemos servir a nuestra generación. Baste ya de andar pensando, hombre, ¿yo por qué no nací en el futuro? Hombre, ¿yo por qué no nací en el pasado? ¿Por qué me tocó en este momento presente estar aquí, en esta ciudad, en este país, en este continente, en medio de este caos? Ay, no. Pensar así, pues, ya no es para nosotros. Por lo menos los que con lectura juiciosa tenemos nuestra mente renovada. Ya sabemos que nos tocó aquí, con estos y con aquellos. Y lo único que justifica nuestra estancia, después de haber conocido de Cristo unos años más en esta temporal vida biológica, es poder dar testimonio de nuestra fe a otros. Así como nos lo está mostrando la lectura juiciosa de la palabra. Vamos a dejar aquí por hoy. Pablo, frente a toda esta pompa y todos estos pomposos. Y vamos a mirar que su discurso no cambia absolutamente nada, porque Pablo a los grandes les decía lo mismo que a los pequeños. Pablo le decía lo mismo a los gobernantes que a los gobernados. Pablo le decía lo mismo a los adinerados que a los pobres. Pablo le decía lo mismo a los letrados que a los neófitos. Pablo, la única razón que tenía para respirar era hablar de su Señor, con S mayúscula, nuestro Cristo. Amado Padre Celestial, te damos a ti toda la honra, amado Señor Jesús, te damos a ti toda la gloria, y amado Espíritu Santo, te damos a ti toda la alabanza, y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.